Capítulo 9. La percepción del mundo por el hombre y por los animales. Las ilusiones de los animales y su falta de control sobre las percepciones. Un mundo de planos móviles. Los ángulos y las curvas como movimiento. La tercera dimensión como movimiento. La apariencia bidimensional para los animales de nuestro mundo tridimensional. Los animales como seres bidimensionales reales. Los animales inferiores como seres unidimensionales, el tiempo y el espacio de un caracol, el sentido del tiempo como un nebuloso sentido del espacio, el tiempo y el espacio de un perro, el cambio del mundo con un cambio del aparato mental, la prueba del problema de Kant, el mundo tridimensional como una representación ilusoria. Hemos establecido la tremenda diferencia que existe entre la mentalidad del hombre y la de los animales. Esta diferencia está obligada a tener un efecto profundo sobre la percepción que el animal tiene del mundo externo. Pero, ¿cómo y en qué? Esto es precisamente lo que no sabemos y lo que debemos empeñarnos en establecer. Para hacer esto, debemos volver una vez más a nuestra percepción del mundo y examinar minuciosamente cómo lo percibimos, y entonces deberemos ver cómo el animal, con su limitado conjunto mental, debe percibir al mundo. Primero de todo, debemos tomar nota del hecho de que, con respecto al aspecto y la forma externa del mundo, nuestra percepción es extremadamente incorrecta. Sabemos que el mundo consiste en sólidos, pero siempre vemos y tocamos solamente superficies. Nunca vemos o tocamos un sólido. Un sólido es ya un concepto compuesto por una cantidad de representaciones puestas juntas por medio de razonamiento y experiencia. Para la sensación directa solo existen superficies. Las sensaciones de peso, masa y volumen que asociamos mentalmente con un sólido en realidad están conectadas para nosotros con las sensaciones de superficies. Solo sabemos que esta sensación de superficies proviene de un sólido, pero nunca sentimos al sólido mismo. Tal vez sea posible llamar a la sensación compuesta de superficies, peso, masa, densidad, resistencia y demás, sensación de un sólido. Pero, mentalmente, estamos obligados a vincular todas estas sensaciones en una sola y llamar a esta sensación general un sólido. Sentimos directamente solo las superficies y luego, separadamente, el peso. Nunca sentimos la resistencia de un sólido como tal, pero sabemos que el mundo no consiste en superficies. Sabemos que vemos al mundo incorrectamente. Sabemos que nunca vemos al mundo como realmente es, no solo en el sentido filosófico de esta expresión, sino incluso en el sentido geométrico más corriente. Nunca hemos visto un cubo, una esfera, etc. Solo hemos visto siempre superficies. Comprendiendo esto, corregimos mentalmente lo que vemos. Detrás de las superficies pensamos lo sólido, pero nunca podremos representarnos un sólido. No podemos representar un cubo o una esfera en perspectiva, sino desde todos los lados a la vez. Está claro que el mundo no existe en perspectiva, empero somos incapaces de verlo de cualquier otro modo. Todo lo vemos solo en perspectiva, o sea, al percibirlo, deformamos al mundo con nuestro ojo. Y sabemos que lo deformamos. Sabemos que no es como lo vemos. Y mentalmente corregimos de continuo lo que el ojo ve, sustituyendo el contenido real de aquellos símbolos de las cosas que nuestra vista nos muestra. Nuestra vista es una facultad compleja. Consiste en sensaciones visuales, más la memoria de las sensaciones del tacto. Un niño trata de tocar todo lo que ve: la nariz de su nodriza, la luna,
la danzarina mancha de luz solar que se refleja en la pared. Solo gradualmente aprende a distinguir entre lo cercano y lo lejano mediante la vista sola. Pero sabemos que hasta en los años maduros estamos sujetos fácilmente a ilusiones ópticas. Vemos objetos distantes como chatos, o sea, incluso más incorrectamente, pues el relieve es, después de todo, un símbolo que indica cierta propiedad de los objetos. A gran distancia, un hombre se perfila para nosotros en una silueta. Esto ocurre porque a gran distancia nunca podemos tocar nada, y nuestro ojo no fue instruido para advertir las diferencias en las superficies que, a corta distancia, se sienten con las puntas de los dedos. Jamás podemos ver siquiera un trocito del mundo externo como es, vale decir, tal como sabemos que es. Nunca podremos ver un escritorio o un armario simultáneamente desde todos los lados, lo mismo que dentro. Nuestro ojo deforma el mundo externo de cierto modo que nos permite, al mirar alrededor, determinar la posición de los objetos en relación con nosotros. Pero nos es imposible mirar al mundo desde otro punto de vista, que no sea el nuestro. Y nunca podemos tener una visión correcta de él, una visión que no esté deformada por lo que ven nuestros ojos. Relieve y perspectiva. Estas son las deformaciones de los objetos por parte de nuestro ojo. Son una ilusión óptica, un engaño visual. Un cubo en perspectiva es solo un símbolo convencional de un cubo tridimensional, y todo lo que vemos es solo una imagen convencional del mundo tridimensional, convencionalmente real, que nuestra geometría estudia, y no el mundo real mismo. Sobre la base de lo que vemos, debemos conjeturar qué es realmente. Sabemos que lo que vemos es incorrecto y pensamos en el mundo como diferente del modo en que lo vemos. Si no tuviéramos dudas acerca de lo correcto de nuestra vista, si supiéramos que el mundo era tal como lo vimos, es lógico que pensáramos en él como lo vemos. Sin embargo, en la práctica estamos introduciendo constantemente correcciones en lo que vemos. Esta capacidad de introducir correcciones en lo que el ojo ve implica necesariamente la posesión de conceptos, pues las correcciones se efectúan por medio del razonamiento, lo cual es imposible sin conceptos. Sin esta capacidad de corregir lo que el ojo ve, veríamos al mundo de modo muy diferente. Mucho de lo que realmente existe no lo veríamos, y veríamos muchísimo de lo que en realidad no existe. En primer lugar, veríamos una enorme cantidad de movimientos inexistentes. Para la sensación directa, cada movimiento de nosotros se conecta con el movimiento de todo alrededor de nosotros. Sabemos que este movimiento es ilusorio, pero lo vemos como real. Los objetos giran ante nosotros, corren frente a nosotros, se aventajan uno al otro. Las casas, frente a las que manejamos con lentitud, se vuelven despaciosamente. Si manejamos con celeridad, se vuelven velozmente. Los árboles surgen de repente ante nosotros, huyen y desaparecen. Esta animación aparente de los objetos, junto con los sueños, proporcionaba y aún proporciona el principal alimento para la fantasía de los cuentos de hadas. En esos casos, los movimientos de los objetos pueden ser muy complejos. Obsérvese la extraña conducta de un maizal visto a través de la ventanilla de su vagón ferroviario. Corre hasta nuestra misma ventanilla, se detiene, se vuelve lentamente y corre hacia un lado. Los árboles del bosque corren claramente a diferentes velocidades, aventajándose uno con el otro. Todo un paisaje de movimiento ilusorio. ¿Y qué decir del sol, que aún continúa en todos los idiomas, naciendo y poniéndose, y cuyo movimiento se defendiera
tan apasionadamente en una época. Es así como todo nos parece. Y aunque ya sepamos que todos estos movimientos son ilusorios, todavía los vemos y en ocasiones nos engañamos. ¿Cuántas ilusiones más veríamos si fuéramos incapaces de considerar que todo existe exactamente como lo vemos? Lo veo. En consecuencia, existe. Esta afirmación es el principal origen de todas las ilusiones. El modo correcto de expresar esto sería: lo veo, en consecuencia no existe. O en todo caso, lo veo, en consecuencia no es así. Nosotros podemos decir esto último, pero los animales no. Para ellos, cuanto ven existe. Tienen que creer en lo que ven. ¿Cómo les parece el mundo a los animales? Para los animales el mundo es una serie de complejas superficies móviles. Los animales viven en un mundo bidimensional. Su universo tiene la apariencia y las propiedades de una superficie, y en esta superficie tiene lugar una vasta cantidad de movimientos del carácter más variado y fantástico. ¿Por qué el mundo debe parecerles a los animales una superficie? Primero de todo, porque a nosotros nos parece una superficie, pero nosotros sabemos que el mundo no es una superficie, mientras que los animales no pueden saberlo. Ellos aceptan todo como parece, no pueden corregir lo que el ojo ve, o no pueden hacerlo en el mismo grado en que nosotros podemos. Nosotros podemos medir en 3 direcciones. La calidad de nuestra mente nos permite hacerlo. Los animales pueden medir simultáneamente solo en 2 direcciones. Nunca pueden medir en 3 direcciones a la vez. Esto se debe al hecho de que, no teniendo conceptos, son incapaces de tener presente las medidas de la primera dirección, mientras miden la segunda y la tercera. Explicaré esto más claramente. Imaginémonos que medimos un cubo. Al medir un cubo en 3 direcciones, mientras medimos en una dirección, debemos tener presente recordar las otras 2. Pero las cosas solo pueden tenerse presentes como conceptos, o sea, podemos recordarlas solamente conectándolas con varios conceptos, rotulándolas de un modo u otro. Así, habiendo rotulado las primeras 2 direcciones, el largo y el ancho, es posible medir el alto. De otro modo, esto no se podría hacer. Como representaciones, las 2 primeras mediciones de un cubo son absolutamente idénticas y tienen obligación de fundirse en una sola en nuestra mente. Un animal no tiene conceptos, de modo que no puede rotular las 2 primeras mediciones del cubo como largo y ancho. Por tanto, en el momento en que empieza a medir el alto del cubo, las 2 primeras mediciones se fundirán en una sola. Un animal que mida un cubo y no posea conceptos sino solo representaciones, se parecerá a una gata que una vez observé. Arrastraba a sus gatitos. Había 5 o 6 de ellos, dentro de diferentes habitaciones, y no podía reunirlos nuevamente. Tomaba uno, se lo llevaba a otro, y los ponía juntos. Luego empezaba a buscar al tercero. Lo traía y lo ponía con los otros 2. Después, inmediatamente tomaba al primero, lo llevaba a la habitación y lo ponía allí al lado del cuarto. Luego, corría de nuevo a la primera habitación, se apoderaba del segundo y lo arrastraba a otro lugar al quinto, y así sucesivamente. Durante toda una hora, la gata luchaba con sus gatitos, genuinamente agotada, pero nada podía hacer. Claramente, ella no tenía conceptos que le ayudaran a recordar cuántos gatitos había en total. Es extremadamente importante explicarse la relación de un animal con la medición de los sólidos. Toda la cuestión consiste en que los animales nada ven, salvo superficies. Esto lo podemos decir con suma convicción, puesto que nosotros mismos nada vemos, salvo superficies. Viendo solo superficies, los animales solo pueden representar 2 dimensiones. La tercera dimensión, junto con las 2 primeras, solo puede pensarse, o sea,
Esta dimensión debe ser un concepto, pero los animales no tienen conceptos. La tercera dimensión aparece también como una representación. Consiguientemente, en el momento de su aparición, las dos primeras representaciones se funden invariablemente en una sola. Los animales ven la diferencia entre dos dimensiones, pero no pueden ver la diferencia entre tres. Esta diferencia solo puede conocerse, y a fin de conocerla, son necesarios los conceptos. Para los animales, las representaciones idénticas tienen la obligación de fundirse en una sola, tal como para nosotros, dos fenómenos simultáneos idénticos que tienen lugar en un punto deben fundirse en uno solo, pero los animales sería un solo fenómeno, tal como para nosotros todos los fenómenos simultáneos idénticos que tienen lugar en un punto son un solo fenómeno. Así, los animales verán al mundo como una superficie y medirán esta superficie solamente en dos direcciones. ¿Cómo explicar entonces el hecho que, viviendo en un mundo bidimensional o viéndose en un mundo bidimensional, los animales se orientan perfectamente bien en nuestro mundo tridimensional? ¿Cómo explicar que un pájaro vuela arriba y abajo, derecho hacia adelante y hacia los costados, en las tres dimensiones, que un caballo salta vallas y zanjas, que un perro y un gato parecen entender las propiedades de profundidad y altura junto con el largo y el ancho? A fin de explicar esto debemos volver una vez más a los principios fundamentales de la psicología animal. Ya señalamos muchas propiedades de los objetos que recordamos como las propiedades generales de especies y variedades. Los animales han de recordarlas como las propiedades individuales de los objetos. En el ordenamiento de este enorme depósito de propiedades individuales preservadas en la memoria, a los animales los ayuda la cualidad emocional conectada para ellos con cada representación y cada recuerdo de una sensación. Digamos que un animal conoce dos caminos como dos fenómenos enteramente separados que nada tienen en común. Un fenómeno, o sea, un camino, consiste en una serie de representaciones definidas matizadas por definidas cualidades emocionales. El otro fenómeno, o sea, el otro camino, consiste en una serie de otras definidas representaciones matizadas por otras cualidades. Decimos que tanto uno como otro son caminos, conduciendo uno a un lugar y el otro a otro. Para el animal, los dos caminos nada tienen en común, pero recuerda toda la secuencia de cualidades emocionales conectadas con el primer camino y el segundo camino, y así recuerda ambos caminos con sus vueltas, cunetas, vallados y demás. Así, el recuerdo de las definidas propiedades de los objetos que vieron ayuda a los animales a orientarse en el mundo de los fenómenos, pero por regla general, cuando enfrentan fenómenos nuevos, los animales están mucho más desvalidos que el hombre. Los animales ven dos dimensiones, sienten constantemente la tercera dimensión, pero no la ven, la sienten como algo efímero, como nosotros sentimos al tiempo. Las superficies que los animales ven poseen para ellos muchas propiedades extrañas. Estas son, primero de todo, movimientos numerosos y variados. Estos movimientos nos parecen también reales, pero sabemos que son ilusorios, como por ejemplo el giro de una casa cuando manejamos frente a ella, el surgimiento de un árbol desde la vuelta de las esquinas, el movimiento de la luna entre las nubes y demás. Además, para los animales existirán muchos otros movimientos que no sospechamos. En realidad, muchísimos objetos completamente inmóviles para nosotros. En realidad, todos los objetos deben parecerles móviles a los animales. Y es precisamente en estos movimientos que se les manifestará la tercera dimensión de los sólidos. O sea, la tercera dimensión de los sólidos les parecerá movimiento. Tratemos de imaginar cómo un animal percibe los objetos del mundo externo. Supongamos que se coloca un gran disco ante un animal y junto a él una gran esfera del mismo diámetro. Enfrentándolos directamente a cierta distancia, el animal verá dos círculos,
Si se pone a caminar alrededor de ellos, el animal advertirá que la esfera sigue siendo un círculo, pero el disco se estrecha gradualmente y se convierte en una franja angosta. Cuando el animal continúa desplazándose alrededor de ella, la franja empieza a ensancharse y gradualmente se convierte nuevamente en un círculo. La esfera no cambiará su forma cuando el animal se desplace alrededor de ella, pero en ella empezarán a ocurrir extraños fenómenos cuando el animal se acerque. Tratemos de entender cómo el animal percibirá la superficie de la esfera como distinta de la superficie del disco. Una cosa es cierta, percibirá una superficie esférica de modo diferente de nosotros. Nosotros percibimos la convexidad o la esfericidad como una propiedad común a muchas superficies. Debido a la naturaleza de su aparato mental, el animal debe percibir la esfericidad como una propiedad individual de la esfera dada. ¿A qué debería parecerse la esfericidad considerada como una propiedad individual de una esfera dada? Podemos decir con la máxima convicción que la esfericidad le parecerá al animal un movimiento de la superficie que él ve. Cuando el animal se acerca a la esfera, con toda probabilidad lo que ocurre es algo parecido a esto. La superficie que el animal ve surge en rápido movimiento. Su centro se proyecta hacia adelante y todos los otros puntos empiezan a retroceder del centro con una velocidad proporcionada a su distancia del centro o al cuadrado de su distancia del centro. Este es el modo en el que el animal debe sentir la superficie esférica. Esto rememora el modo en que percibimos el sonido. A cierta distancia de la esfera, el animal la ve como un plano. Aproximándose a ella y tocando algún punto de la esfera, ve que la relación de todos los otros puntos con ese punto ha cambiado en comparación con lo que debe ser un plano, como si todos los otros puntos se hubieran movido, se hubieran hecho a un lado. Tocando otro punto, ve nuevamente todos los otros puntos que se retiran de él. Esta propiedad de la esfera aparecerá como movimiento, como vibración, y en realidad la esfera semejará a una superficie vibrante, ondulante. Del mismo modo, cualquier ángulo de un objeto inmóvil al animal deberá parecerle movimiento. Este animal puede ver un ángulo de un objeto tridimensional solo si se desplaza frente a él, y en ese caso el objeto parecerá haberse dado vuelta. Apareció un lado nuevo, y el viejo lado retrocedió o se hizo a un lado. El ángulo se percibirá como un darse vuelta, un movimiento del objeto, o sea, como algo efímero, temporal, o sea, como un cambio del estado del objeto, recordando los ángulos con los que se encontró antes, que el animal vio como el movimiento de los cuerpos, los considerará como pasados, terminados, esfumados, pertenecientes al pasado. Por supuesto, el animal no puede razonar así, pero actuará como si este fuera su razonamiento. Si el animal pudiera pensar los fenómenos, o sea, ángulos y superficies curvas, que aún no hayan entrado en su vida, sin duda, se los representaría solamente en el tiempo. En otras palabras, el animal no podría concederles existencia real alguna en el momento actual, cuando ellos aún no aparecieron. Si pudiera expresar una opinión acerca de ellos, diría que estos ángulos existen como una potencialidad que serán, pero que actualmente no son. Para un caballo, la esquina de una casa frente a la que todos los días pasa corriendo es un fenómeno que recurre en ciertas circunstancias, pero que aún tiene lugar solo en el tiempo. No es una propiedad espacial y constante de la casa. Para el animal, un ángulo debe ser un fenómeno temporal, en vez de ser un fenómeno espacial como lo es para nosotros. Así, vemos que el animal percibirá las propiedades de nuestra tercera dimensión como movimientos y remitirá estas propiedades al tiempo, al pasado o al futuro, o al presente, o sea, al momento de transición del futuro dentro del pasado. Este es un punto extremadamente importante y contiene la clave de la comprensión de nuestra propia percepción del mundo. En consecuencia, deberemos examinarlo más pormenorizadamente. Hasta aquí hemos considerado a los animales superiores, un perro, un gato, un caballo.
Consideremos ahora un animal inferior, por ejemplo un caracol. Nada sabemos de su vida interior, pero podemos estar seguros de que su percepción es muy diferente de la nuestra. Con toda probabilidad, son muy vagas las sensaciones de un caracol respecto de su medio circundante. Probablemente siente el calor, el frío, la luz, la oscuridad y el hambre, e instintivamente, o sea, incitado por la guía del placer-dolor, se arrastre hacia el borde de la hoja que no está comida y se quede y se retire de una hoja muerta. Sus movimientos son gobernados por el placer-dolor. Avanza siempre hacia uno y se retira del otro. Siempre se mueve en una sola línea, desde lo desagradable hacia lo agradable. Y con toda probabilidad, nada conoce ni siente, excepto esta línea. Esta línea constituye la totalidad de su mundo. Todas las sensaciones que entran desde fuera, el caracol asiente sobre esta línea de su movimiento, y éstas le provienen del tiempo. De potencialidad se convierten en realidad. Para un caracol, la totalidad de nuestro universo existe en el futuro y en el pasado, o sea, en el tiempo. Solo existe una línea en el presente. Todo el resto está en el tiempo. Es más que probable que un caracol no tenga conciencia de sus propios movimientos. Realizando esfuerzos, con todo su cuerpo avanza hacia el borde fresco de la hoja, pero le parece que la hoja se desplaza hacia él, naciendo en ese momento, apareciéndose desde el tiempo, como la mañana se nos aparece a nosotros. Un caracol es un ser unidimensional. Los animales superiores, un perro, un gato, un caballo, son seres bidimensionales. El espacio les parece una superficie, un plano. Todo lo que está fuera de ese plano para ellos está en el tiempo. Así, vemos que un animal superior, un ser bidimensional, en comparación con un ser unidimensional, extrae del tiempo una dimensión más. El mundo de un caracol tiene una dimensión. Nuestras dimensiones segunda y tercera están para él en el tiempo. El mundo de un perro tiene 2 dimensiones. Nuestra tercera dimensión está para él en el tiempo. Un animal puede recordar todos los fenómenos que observó, o sea, todas las propiedades de los cuerpos tridimensionales con los que entró en contacto, pero no puede saber que lo que para él es un fenómeno recurrente es en realidad una propiedad permanente de un cuerpo tridimensional, un ángulo, una curvatura o una convexidad. Esta es la psicología de la percepción del mundo por un ser bidimensional. Para él, cada día nacerá un sol nuevo. El sol de ayer pasó y nunca recurrirá nuevamente. El sol de la mañana no existe aún. Rostand no logró entender la psicología de Chantecler. El gallo no podía entender que despertaba al sol con su canto. Para él, el sol no se va a dormir, retrocede en el pasado, desaparece, se aniquila, cesa de ser. Mañana, si viene, será un sol nuevo, tal como para nosotros hay una primavera nueva cada año. A fin de ser, el sol no puede despertar, debe regar a existir, debe nacer. Un animal, si pudiera pensar sin perder su psicología característica, no podría creer en la aparición hoy del mismo sol que estaba allí ayer. Esto es razonamiento humano. Para un animal cada mañana nace un sol nuevo, tal como para nosotros cada día llega una mañana nueva, cada año una primavera nueva. Un animal es incapaz de entender que el sol es uno solo y el mismo hoy o ayer, exactamente como nosotros probablemente no podemos entender que la mañana es una sola y la primavera es una sola. El movimiento de los objetos que para nosotros no es ilusorio sino real, como el movimiento de una rueda que gira o de un carro que se desplaza, etc., para un animal deben diferir grandemente del movimiento que éste ve en todos los objetos que para nosotros son inmóviles, el movimiento con cuyo disfraz él ve la tercera dimensión de los cuerpos. Este primer movimiento, o sea, el movimiento que es también real para nosotros, debe parecerle espontáneo, vivo. Y estos dos géneros de movimientos serán inconmensurables para él.
Un animal podrá medir un ángulo o una superficie convexa, aunque no entenderá su verdadero significado y lo considerará como un movimiento, pero nunca podrá medir el movimiento real, o sea, el movimiento que para nosotros es real. Para hacer esto es necesario tener nuestra concepción del tiempo y medir todos los movimientos en relación con algún movimiento más constante, o sea, comparar todos los movimientos con uno. Como un animal no tiene conceptos, no podrá hacer esto. Por tanto, los movimientos de los objetos que son reales para nosotros serán inmedibles y así inconmensurables con otros movimientos que para él son reales y capaces de medición, pero que para nosotros son ilusorios, constituyendo en realidad la tercera dimensión de los cuerpos. Esto último es inevitable. Si un animal siente y mide como movimiento lo que no es movimiento, está claro que no podrá aplicar la misma medida a lo que es y a lo que no es movimiento. Pero esto no significa que un animal no pueda conocer el carácter de los movimientos que se producen en nuestro mundo y adecuarse a ellos. Por el contrario, vemos que un animal se orienta perfectamente entre los movimientos de los objetos de nuestro mundo tridimensional. En esto lo ayuda el instinto, o sea, la capacidad desarrollada a través de centenares de siglos de selección, de realizar acciones eficaces sin conciencia de finalidad. Y un animal discrimina perfectamente bien entre los movimientos que ocurren alrededor de él. Pero, distinguiendo entre dos géneros de fenómenos, dos géneros de movimiento, un animal tiene la obligación de explicar uno de ellos por alguna inexplicable propiedad interior de los objetos, o sea, probablemente considerará ese género de movimiento como el resultado de la animación de los objetos y considerará a los objetos que se mueven como vivos. Un gatito juega con una pelota o con su cola, porque la pelota o la cola huyen de él. Un oso luchará contra la estaca hasta que ésta lo desaloje del árbol, porque en los vaivenes de aquella él siente algo vivo y hostil. Un caballo da un respingo ante un arbusto porque éste giró de repente y agitó una rama. En este último caso, tal vez el arbusto no se movió para nada. Era el caballo el que corría, pero pareció moverse y en consecuencia estaba vivo. Probablemente todo lo que se mueve esté vivo para un animal. ¿Por qué un perro ladra con tanta furia cuando pasa un coche? No lo entendemos totalmente. No advertimos cómo el coche, al pasar, gira, se retuerce y hace muecas, tal como el perro lo ve. El coche está lleno de vida, las ruedas, el techo, los guardabarros, los asientos, los pasajeros, todo esto se mueve, se da vuelta. Resumamos ahora nuestras deducciones. Hemos establecido que un hombre posee sensaciones, representaciones y conceptos, que los animales superiores poseen sensaciones y representaciones y los animales inferiores solamente sensaciones. Dedujimos que un animal no tiene conceptos, principalmente porque no tiene palabras, no tiene lenguaje. Además establecimos que, no teniendo conceptos, los animales no pueden comprender la tercera dimensión y solo ven al mundo como una superficie. En otras palabras, no tienen medios, no tienen instrumentos para corregir sus sensaciones erróneas del mundo. Luego, descubrimos que, viendo al mundo como una superficie, los animales ven en esta superficie muchísimos movimientos inexistentes para nosotros, o sea, todas las propiedades de los cuerpos que consideramos como las propiedades de su tridimensionalidad deben parecerles movimientos. Así, un ángulo y una superficie esférica les debe parecer movimiento del plano. Además, llegamos a la conclusión de que todo lo que para nosotros pertenece al dominio de la tercera dimensión como algo constante, los animales deben considerarlo como sucesos efímeros que les ocurren a los objetos como fenómenos temporales. Así, en todas sus relaciones con el mundo, un animal demuestra ser completamente análogo al ser bidimensional y real que supimos que vivía en un plano. La totalidad de nuestro mundo a un animal le parece como un plano a través del cual los fenómenos pasan, se mueven de acuerdo con el tiempo o en el tiempo, de modo que podemos decir que hemos establecido lo siguiente, que con cierta limitación del aparato mental que percibe al mundo externo, para un sujeto que posee tal aparato, deberán cambiar todo el aspecto y todas las propiedades del mundo,
y dos sujetos que vivan juntos pero que posean diferentes aparatos mentales deberán vivir en mundos distintos. Las propiedades de la extensión del mundo deberán ser muy diferentes para ellos. Además, hemos visto las condiciones, no artificiales e inventadas, sino realmente existentes en la naturaleza, o sea, las condiciones mentales de la vida de los animales, en las que el mundo aparece como un plano o incluso como una línea. En otras palabras, hemos establecido que la extensión tridimensional del mundo depende para nosotros de las propiedades de nuestro aparato mental, o que la tridimensionalidad del mundo no es su propia propiedad, sino meramente la propiedad de nuestra percepción del mundo. Para expresarlo de modo diferente, la tridimensionalidad del mundo es la propiedad de su reflejo en nuestra conciencia. Sí, si todo esto es así, está claro que hemos demostrado realmente la dependencia del espacio respecto del sentido del espacio, y, puesto que hemos demostrado la existencia de un sentido del espacio inferior al nuestro, mediante este hecho mismo hemos demostrado la posibilidad de un sentido del espacio superior al nuestro, y debemos admitir que si se forma en nosotros una cuarta unidad del pensamiento, tan diferente al concepto como el concepto es diferente de la representación, entonces, simultáneamente con esto, para nosotros en el mundo circundante aparecerá una cuarta característica que podemos llamar geométricamente una cuarta dirección o una cuarta perpendicular, porque esta característica contendrá propiedades de objetos perpendiculares a todas las propiedades que conocemos y no paralelas a ninguna de ellas. En otras palabras, veremos o nos sentiremos no en un espacio de 3 sino de 4 dimensiones, y tanto los objetos circundantes como nuestros propios cuerpos revelarán las propiedades generales de la cuarta dimensión que hemos notado antes o que hemos considerado como propiedades individuales de los objetos o su movimiento, tal como los animales consideran como su movimiento la extensión de los objetos en la tercera dimensión. Habiendo visto o habiéndonos sentido en el mundo de las 4 dimensiones, descubriremos que el mundo de las 3 dimensiones no tiene y nunca ha tenido existencia real alguna, que fue una creación de nuestra fantasía, un fantasma, un espectro, un engaño, una ilusión óptica, lo que usted guste, pero no una realidad. Esto dista de ser una hipótesis, una suposición. Es un hecho tan exacto como lo es la existencia del infinito. A causa de su propia existencia, el positivismo tuvo que deshacerse de algún modo del infinito, o por lo menos llamarlo una hipótesis que puede ser verdadera o no. Pero el infinito no es una hipótesis, es un hecho, y precisamente también lo que es la multidimensionalidad del espacio y todo lo que éste implica, o sea, la irrealidad de todo lo tridimensional.